Hoy es nuestra tercera clase de lo que es líquido cefalorraquídeo. Con esto se acaba. Entonces, solo para recordar, hemos venido estudiando líquido cefalorraquídeo. Hemos visto lo que era el examen físico, el examen químico, examen citológico y ahora terminamos con el examen bacteriológico. Fíjense, jóvenes, que es una seguidilla de exámenes. Estamos avanzando paso por paso por la complejidad que tiene hacer un examen de líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Entonces, las competencias para esta práctica es que ustedes realicen el examen bacteriológico y puedan ayudar en el diagnóstico lo antes posible, porque un examen tiene que salir lo más antes posible. Pero si vemos que tiene cuando hacemos la tinción, cuando hacemos el examen bacteriológico, vemos que tiene infección, inmediatamente se tiene que reportar, así no se reporte los otros exámenes o la otra fase del examen. Pero el examen bacteriológico, en primera instancia, da una orientación y da un giro al tratamiento en cuanto se va a medicar al paciente, ¿ya? La observación microscópica del sedimento del líquido cefalorraquídeo teñido adecuadamente permite visualizar el germen casual de las meningitis patógenas y en las meningitis tuberculosas, lo cual tiene valor patogénico y decide la terapéutica específica. Da un giro a la orientación del tratamiento en cuanto a su patología que presente la tinción, ¿no? No obstante, el hallazgo del bacilo de Koch en la meningitis tuberculosa, por lo que una baciloscopía negativa en líquido no niega el diagnóstico. Conviene en buscarlo específicamente en el retículo de fibrina. Hay muchos pacientes que tienen la sintomatología de tuberculosis, se lo hace la baciloscopía seriada, como se acostumbra, y resulta que siempre sale negativo. Y muchas veces cuando se hace el examen del líquido cefalorraquídeo y encontramos bacilo de Koch en el líquido cefalorraquídeo. Son las famosas meningitis tuberculosas. El bacilo de Koch no fue y no afectó al pulmón. Por este motivo es que en la baciloscopía normal o casual no se encuentra al bacilo. Pero sin embargo, cuando hacemos la tinción de Ciel-Nielsen, el del líquido cefalorraquídeo obtenido por punción, nos damos la sorpresa que sí tenía tuberculosis, pero tuberculosis que causaba la meningitis, ¿ya? Meningitis tuberculosa se llama. Entre las meningitis supuradas, la meningocócica es la que suele proporcionar hallazgos más demostrativos, mientras que la neumocócica, la halógena y otras a menudo cursan con, o mejor dicho, sin gérmenes visibles en el líquido de la punción. Conviene recurrir al enriquecimiento del líquido cefalorraquídeo extraído en los casos negativos, pero con sospecha clínica. Es importante, siempre que sea negativo, hay que seguir sospechando, no por el hecho que con un solo examen nos vamos a quedar definitivos. Por eso les decía que una baciloscopía negativa no significa que el paciente tenga el bacilo de Koch. Hay bacilos de Koch que afectan a los huesos directamente, ¿ya? Se llama la tuberculosis ósea. No afecta al pulmón, pero sí afecta al sistema óseo. Todo el sistema de la médula ósea está lleno de bacilo de Koch. Y el tratamiento es mucho más largo que un multidrogo resistente. Yo tuve un caso de un paciente en el plan 3000 que teníamos, que tenía 9 meses de tratamiento porque él tenía meningitis ósea. Y el dolor es como un cáncer de hueso. Dentro de la escala del dolor, las mujeres van a entender, el dolor número 1, o el más fuerte, es el cáncer de hueso. El segundo dolor en la escala del dolor es el dolor de parto, cuando la mamá tiene a su hijo por la vía normal. Entonces, fíjense que la tuberculosis ósea es como el cáncer de hueso. Entonces, es un dolor endemoniadamente fuerte. Solo para recordar, hemos dicho que un líquido cefalorraquídeo tiene que pasar por estos 4 análisis, que ya nosotros estamos en el final. Ya hemos hecho el examen físico, el examen químico, el examen citológico y ahora vamos a ir por el examen bacteriológico. Solo para recordar un poquito, en cuanto al examen físico, nosotros hemos visto el volumen, lo que se toma en cuenta, ¿no? En el informe es el volumen, el color, el aspecto, el pH, la densidad y la formación de coágulos.
En el examen químico hemos visto la determinación de glucosa y la determinación de proteínas. A ver, ya que Gustavo está presente en la clase, le vamos a preguntar a Gustavo. ¿Con qué reactivo se hace la determinación de proteínas? Responda, Gustavo. O ya se salió. Gustavo Jiménez. No responde. Seguro la ha dejado grabando su teléfono y se ha ido por ahí, ¿no? Hola, hola. Gustavo, ¿con qué Sí. reactivo se hace la determinación de proteínas? ¿Reactivo de qué? ¿Con qué reactivo se hace la determinación de proteínas? ¿No el biure? No, joven, no. Hemos dicho que para la determinación de proteínas se tiene que comprar otro reactivo que tiene que decir determinación de líquidos. Claro, como no entra a clase, está adivinando, pues, ¿no? Vamos a ver en el examen cómo están. Vamos a seguir. Entonces, para la determinación de glucosa es con el mismo reactivo que se trabaja normalmente la glucosa. En suero también se puede determinar la glucosa con el reactivo para hacer líquidos. Pero para las proteínas, por ningún motivo utilicen el método de Burex. Siempre tienen que utilizar el reactivo que viene para determinación de líquidos cefalorraquídeos. Es único. Ese reactivo no es color azul como todas las marcas de proteínas siempre es azul. Es azul porque es el método de Burex. Sin embargo, el reactivo para determinar proteínas en líquidos es de color rosado. Responde a otra reacción. La prueba de Ribalta, para que no se olviden. El examen citológico, lo que veíamos en la anterior clase, que era el recuento de leucocitos a través de un examen directo y a través de una tinción. Y luego se hacía el diferencial si es que había la presencia de leucocitos. Pero esto es solamente para recordar. Vamos a la práctica de hoy día, a la parte experimental del día. El examen bacteriológico lo realizamos de la siguiente manera. Fíjense que es cortito. Hacemos la tinción de Gram y la tinción de Ziel-Nelson. Tiene bastante énfasis estas dos tinciones, porque si determinamos que ese líquido que llegó es un exudado, tenemos que demostrar qué tipo de bacteria es la que está causando que sea exudado. Si determinamos que es transudado, por tal motivo tiene que ser, no tiene que haber ninguna bacteria en ese líquido, porque hemos dicho que el transudado no es patógeno y el exudado sí es patógeno. Ahora, si nosotros hemos determinado en el examen físico que ya es un exudado, tengo que demostrarlo en la parte bacteriológica qué bacteria lo está causando a que sea exudado. Para eso hacemos la tinción de Gram, paso a paso, como ustedes saben. Tomamos la muestra del líquido cefalorraquídeo siempre utilizando el sedimento. En otras palabras, centrifugan el líquido cefalorraquídeo y con el sedimento del líquido empiezan a hacer la tinción de Gram. Como ustedes saben, la tinción de Gram tiene varios pasos. Vamos a ir viéndolo paso a paso. El primer paso es colocar la muestra con la ayuda de un anza de siembras y hacerlo un extendido fino y al mismo tiempo que sea delicado. El segundo paso de la tinción de Gram es la fijación de la placa a través de calor. Luego colocamos el colorante cristal violeta y dejamos actuar por 1 minuto. Lavamos con agua y luego utilizamos el Lugol como mordiente. Nuevamente lavamos con agua y colocamos o decoloramos la placa con alcohol acetón, ¿no? Luego de eso volvemos a lavar con agua y colocamos por último el colorante de contraste, la safranina. Y con eso terminamos la tinción de Gram y lo único que nos queda es la observación al microscopio en busca de microorganismos. ¿De qué tipos de microorganismos? El líquido cefalorraquídeo, ¿es estéril o no es estéril? Preguntas para todos, ¿cuál pueda responder? A ver. Doña Ana. No es, doctor, porque dijo que puede haber de 0 a 3 por 3 bacterias, o sea, 3 microorganismos, ¿no? No. ¿Lo normal? Hemos dicho en el examen citológico que sí podían haber leucocitos.
¿no ve? Pero Ajá, bacterias no pueden no. ver. Las bacterias es un líquido estéril. Si bien Sí, hay sí. leucocitos que son parte de la parte fisiológica, pero los microorganismos como las bacterias no puede haber ninguna. Tiene que ser cero. Ya, Hemos doctor. determinado que es un exudado. Entonces nosotros cuando hacemos la tinción tenemos que esperar que haya la presencia de bacterias. Sí o sí. Peor si hacemos una centrifugación y vemos que hay bastante sedimento, tenemos que encontrar el culpable para que sea una meningitis. Porque si vemos un líquido turbio, vemos que tiene bastantes microorganismos, o sea, bastantes indicios para que sea una infección bacteriana, tenemos que descartarlo con la tinción de Gram. Entonces, la tinción de Gram es de mucha importancia. No se olvide que con la tinción de Gram nos damos a dos orientaciones diferentes. Por un lado, los Gram positivos y los Gram negativos. Ya ustedes saben por qué se diferencia entre Gram positivos y Gram negativos. Ya hemos hablado de la membrana que tiene cada uno, la diferencia de las membranas que tiene, quién agarra más colorante, quién no. También sabemos que las bacterias Gram positivas son mucho más fáciles de eliminar que las Gram negativas por la diferencia de su membrana celular. Entonces, chicos, si determinamos que cuando hacemos el examen citológico, si es un exudado, ya tenemos que tener el primer indicio de la presencia de leucocitos. En la tinción de Gram se pueden teñir los leucocitos, sin lugar a duda, pero lo que más nos interesa a nosotros es ver si hay o no hay la presencia de bacterias. Si hay presencia de bacterias, tenemos que diferenciarlo claramente. No puede haber esa duda que si hay Gram positivo, que si hay Gram negativo o están las dos. Lo más normal es que en un líquido cefalorraquídeo solamente sea un solo microorganismo el patógeno. Muy difícilmente van a tener la coloración de 2 o 3. O bien son bacilos o bien son cocos. O bien son Gram negativos o bien son Gram positivos. Pero nunca van a tener una flora variada ahí en el líquido, porque se supone que es un lugar estéril y de muy difícil acceso microbiano. Y si es que logró ingresar, solamente va a ser una sola bacteria. En su tinción de Gram tienen que tener bien identificado. Muy difícil van a tener que informar ustedes en su examen coloración Gram. Se observan cocos Gram positivos, cocos Gram negativos, bacilos Gram negativos, bacilos Gram positivos. No sirve, porque lo que está causando el daño es una sola bacteria. Y esa bacteria tenemos que identificarlo claramente cuál de las formas bacterianas es. Para eso es la importancia de la coloración Gram. Además, si tiene coloración Gram positiva, eso también en el área de microbiología lo destina a sembrar en ciertos agares específicos. Porque no es lo mismo sembrar en todos los agares esperando que crezca a sembrar en un agar específico. Cuando ya tenemos identificado, ustedes saben eso por microbiología. Por ejemplo, chicos, por microbiología ustedes sí se acuerdan. Si están buscando una enterobacteria, ¿en qué agar van a sembrar? A ver. Doris, ¿en qué agar sembraría usted si está buscando una enterobacteria? Marlene, Janet, ¿en qué agar sembramos si es que yo estoy buscando una enterobacteria? Está muy calladito. Gustavo Jiménez, usted sabe. Todito se fregó su audio, ¿no? Si yo estoy buscando una enterobacteria, el agar Maconque, pues chicos, Maconque, ¿no? Entonces tengo que tener definido en qué voy a sembrar. Y esto de acá lo va a permitir agilizar mucho trabajo. Y si son laboratorios privados, lo va a permitir ahorrar mucho dinero. Porque los agares, ustedes saben que no son baratos, son caros. Si usted sospecha si son bacilos Gram negativos, ¿a qué se viene a la mente? Pueden ser enterobacterias. ¿Cuáles pueden ser? Una Klebsiella. ¿Puede ser una Klebsiella? Sí. Una Pseudomonas, sí, bacilo Gram negativo. Una Escherichia coli puede entrar al líquido cefalorraquídeo, sí puede entrar. Entonces, ya me desvío a un cierto medio selectivo. Entonces, esa importancia tiene lo que es la tinción de Gram en un líquido cefalorraquídeo en cuanto al examen microbiológico. Otra tinción que no puede faltar es la tinción de Ziel-Nielsen.
Ya ahí lo tienen paso a paso, cómo se hace la tinción de Senelsen y cómo dan los VAR positivos o los VAR negativos. El mismo procedimiento, hacemos un extendido del sedimento del líquido cefalorraquídeo. Luego hacemos el proceso de la fijación por una llama. 3 veces pasamos y fijamos las bacterias sobre el vidrio que tenemos. Y el segundo paso es llevar a calentamiento con la fucina fenicada, ¿no? ¿Se acuerdan de eso, no? Hasta que emita vapores por 5 minutos, y lo cual nos aseguramos que entre el colorante dentro de la membrana lipoproteica de las bacterias. Siguiente paso es lavar con agua. Luego colocamos el alcohol ácido para lograr sacar todo el exceso de colorante que hay dentro de la bacteria. Volvemos a lavar con agua. Colocamos azul de metileno y pare de sufrir, ¿no? 1 minuto, lavamos con agua y nos vamos a observar al microscopio con 100X. ¿En busca de qué? En busca de las bacterias que son ácido alcohol resistentes, especialmente el bacilo de Koch, que es el más temido, y que hay muchas meningitis causadas por el bacilo de Koch. Hay pacientes que tienen tuberculosis pulmonar y también tienen meningitis bacteriana, meningitis por tuberculosis. O sea que la bacteria, aparte de estar contaminando los pulmones, también ha contaminado el líquido cefalorraquídeo. Y de ese lugar es muy difícil que el paciente vuelva con vida, ¿ya? Muchos pacientes que tienen VIH positivo tienen meningitis tuberculosa. Por el tema de las defensas, su barrera hematoencefálica ya no funciona de la misma forma y las bacterias pueden pasar fácilmente. Y una vez que un paciente inmunodeprimido o un paciente inmunosuprimido tiene meningitis tuberculosa, es en esos momentos que el médico le dice: alístese su cajón porque este no va a vivir, hagamos lo que hagamos. Es en esos lugares, en esos tiempos que lo dicen, el paciente ya ha sido desahuciado, no hay tratamiento para su familiar. Es porque saben lo que le den no va a ceder la bacteria. Pacientes inmunocomprometidos e inmunosuprimidos, si tienen una infección secundaria, peor si es a nivel del líquido cefalorraquídeo, son las famosas meningitis. Para que lo sepan bien, todo cuadro de meningitis casi es irreversible. Paciente que tiene meningitis, más o menos un 90% ya está al lado de la muerte y un 10% la probabilidad que se salve. Ustedes saben que hay milagros en la vida, ¿no? Entonces, ese 10% es la probabilidad que se salve. Entonces, cuando hablamos de meningitis, es muy complicado. Por eso le decía cuando empezamos a avanzar líquidos, estas pruebas no lo van a hacer en un laboratorio sencillo, un laboratorio de primer nivel. Estas pruebas solamente se hacen en lugares que tienen terapias intensivas, donde tienen salas de internación o quirófano, con bastante recurrencia de diferentes patologías. Es ahí donde nos solicitan estas pruebas. De rutina, jamás. ¿Ya? Luego existe la tinción de la tinta china. La tinción de la tinta china es exclusiva para este señor, para el Cryptococcus neoformans. El Cryptococcus neoformans es un microorganismo que le gusta causar daños de meningitis. Todavía no está definido si es hongo o si es parásito, pero en la gran mayoría de las literaturas lo mencionan como si fuera un honguito, por su forma de levadura que tiene. Pero cuando se lo coloca la tinción de la tinta china y se observa en microscopio de campo oscuro, se ve de esta forma, clarísimo. Todos alrededor de él no se tiñe por ningún motivo. Entonces esto también causa meningitis. El Cryptococcus neoformans es uno de los únicos microorganismos que causa meningitis de su especie. ¿Ya? ¿Alguien va a preguntar? Hasta ahí tenemos preguntas, chicos, del examen microbiológico del líquido cefalorraquídeo. Nada. Loida Carrasco, me extraña que esté tan calladita. Nada. Bueno, si no hay preguntas, seguimos, ¿ya? Una vez que hemos hecho nosotros las tinciones correspondientes, el siguiente paso es hacer la siembra o pasar la muestra al área de bacteriología. Al laboratorio de bacteriología se lo tiene que entregar el sedimento del líquido cefalorraquídeo
Y se tiene que informarlo. ¿Sabes qué? Hemos encontrado bacilos gram negativos. Y el área o el microbiólogo dirá ya, bueno, gracias por el dato, porque eso lo va a dar luces, dónde tiene que sembrar y dónde tiene que observar el otro día, después de la siembra, 24 horas, va a poder observar en busca de. Porque si siembra bacilos gram negativos, no va a esperar que crezcan estafilococcus aureus, ¿no? Por ningún motivo. Y si siembra cocos gram positivos, no va a esperar que lo crezca un Escherichia coli. Entonces, eso da luces y ahorra tiempo y ahorra dinero en cuanto a lo que es la microbiología. Como nota, para el trabajo de que es microbiología, siempre se tiene que trabajar con el sedimento del líquido cefalorraquídeo que se ha teñido. ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? Soy todo oídos, tenemos tiempo para responder dudas. Con esto acabamos lo que es líquidos. ¿Nadie? ¿Nadita? Doctor, entonces si hacemos el examen de líquido y pillamos microorganismos de ahí, recién lo mandamos a bacteriología. Sí. Si no hay en la tinción de gran nada, es en vano llevar a microbiología. Ya eso depende del algoritmo y del flujograma que tenga el laboratorio. Hay laboratorios que sí o sí lo llevan a bacteriología, aunque no encuentren nada. Aunque siempre nunca crece nada. Porque si es la meningitis viral, no existe laboratorio de virología de cultivo celular vivo. Entonces, no se va a ver tampoco. Pero lo recomendable siempre es que una vez encontrado en las tinciones, recién se lleve a sembrar. Si no observo nada en la tinción, es en vano que se lleve a sembrar. ¿Ya? ¿Otra pregunta? Vamos, pregunten, jóvenes. Después del día del examen van a estar perdidos. Don Líder no ha preguntado ni ha hablado nada en toda la clase. Elida, Lidia. Demasiado calladitos son, ¿no? Doctor, normalmente, ¿qué tipo de bacterias se encuentran en el líquido cefalorraquídeo, además de las enterobacterias? ¿Qué tipo de bacterias? Buena pregunta. La primera causante de meningitis es la tuberculosis. Ese es el número 1. La gran mayoría de las meningitis son tuberculosas, ¿ya? Por el bacilo de Koch. Segundo, el que lo sigue es la Pseudomonas aeruginosa. La Pseudomonas aeruginosa, yo les contaba casos en anteriores semestres que el hospital japonés está colonizado por Pseudomonas aeruginosa. ¿Ya? El hospital japonés es un chaquito de la Pseudomonas. Muchos pacientes entran a terapia intensiva, se contagian de Pseudomonas y se convierten en septicemia. Una vez de septicemia se pasa hacia el líquido cefalorraquídeo y estiran la pata. Así de las infecciones del líquido cefalorraquídeo. Entonces serían esas dos las más peligrosas, ¿ya? Otra. Mi doctora, al líquido cefalorraquídeo se le hacen sí o sí los 4 exámenes, el físico, químico, el citológico y el microbiológico, ¿o? Sí o sí. Sí o sí. Igual que un examen de orina, tenemos que hacerlo paso por paso todos los exámenes. Al líquido cefalorraquídeo sí o sí se tiene que hacer todos los exámenes. En el informe tiene que mandar todos los reportes al final. Y si en caso ve que hay en la tinción se tiñe algún microorganismo, tiene que colocar abajo nota: el líquido entró a bacteriología, el reporte saldrá en 72 horas con antibiograma. Eso Ya. más para aclararlo al médico, ¿no? ¿Más preguntas? En vista que ya no hay preguntas, la clase... Doctor, ¿y sí o sí tarda 72 horas el resultado en salir de esas pruebas? Sí. El líquido cefalorraquídeo, todo lo que es cultivos, el primer paso es siembra, ¿no? 24 horas tenemos identificado el género, ¿no? No sabemos todavía qué es. Otras 48 horas identificamos las especies. Después de las 48 horas hacemos el antibiograma, y cosa que a las 72 horas ya me sale
el nombre del género, la especie, y aparte de eso me sale el antibiograma. Ya, doctor, gracias. Bueno, niños, nos vemos la próxima clase a las 2:50 para que coman tranquilo y podamos pasar las clases que no estén con hambre, ¿ya? Chao, chao a todos. Chao, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor, gracias. 18. No.